Hace unos momentos acaba de salir la encuesta RD Elige. Esta encuesta que junto con la Gallup han sido las más creíbles o las más certeras, las más objetivas, para poder estar monitoreando cómo se van comportando la intención de voto, la aprobación y demás de los candidatos, en este caso, presidenciales. Anoté aquí estos números que son muy interesantes porque a diferencia de la última encuesta en febrero, de esta misma encuestadora, pues el presidente Abinader ha dado la sorpresa, la gran sorpresa de tener un aumento en la intención de votos de más del 12%. Oigan bien, señores, de febrero a la fecha, el presidente Luis Abinader ha aumentado un 12% en intención de votos. Y yo les voy a decir desde mi punto de vista por qué ha aumentado tanto y en tan poco tiempo. Pero miren, en febrero tenía 52% de intención de votos. Ahora, en esta última encuesta, tiene un 64.7% de intención de votos, pero también su aprobación ha subido. Y es que el presidente Luis Abinader tiene un 69.6% de aprobación. Esta encuesta quiero poner énfasis en que se entrevistaron a más de 4.200 dominicanos en territorio nacional, para que ustedes más o menos se den una idea de por qué dan estos números. Pero también esta encuesta deja al descubierto algo que también es importante y muy interesante, y es que Leonel Fernández disminuyó 0.8% de intención de votos y Abel Martínez disminuyó a 10.9% de intención de votos. Eso es interesante porque si bien es cierto que a lo mejor en ciertas estrategias que el equipo de campaña del presidente Luis Abinader haya acertado para que subiera estos puntos, lo que le resta a los integrantes, o mejor dicho, lo que resta a los otros dos contendientes es preocupante porque eso quiere decir que sus estrategias no han sido efectivas para haber aumentado su intención de votos, o sea, disminuyeron. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pusieron a trabajar, que no pusieron atención en temas primordiales que le interesan al dominicano, de tal manera que hacen que disminuya su porcentaje de intención de votos. Estos indicativos para mí me dicen que el presidente Luis Abinader va a ganar en primera vuelta sin ningún problema. Sin ningún problema, más por lo que han dejado de hacer los candidatos de la oposición que por las propias acciones que ha hecho Luis Abinader. El 50% dice, que esto es otro tema que también es interesante de analizar, el 50% de esos entrevistados, 4.200 y poquito más, de dominicanos, dice que el país va en buen camino. ¿Qué les parece esto? Escríbanme aquí abajo qué les parece este aumento del 12% de Luis Abinader y de la disminución de los candidatos de oposición, Leonel Fernández y Abel Martínez. Escríbanmelo aquí, ¿qué les parece? ¿Ustedes creen, no creen? Yo en lo personal no creo en las encuestas. Para mí las encuestas son muy subjetivas, son muy abstractas, son cambiantes y contradictorias desde el punto de vista de las preguntas que hacen, cómo hacen la pregunta. Si esas 4.200 personas son de clase media, de clase alta, si los encuestadores de esta casa, de esta empresa encuestadora, se paró en Piantini o afuera del metro o afuera de la Evaristo Morales o en Gualey o en Los Alcarrizos, en fin, son diferentes circunstancias que te hacen tener unos números que a lo mejor no coinciden en su totalidad con la realidad. Es muy subjetivo, por eso yo no creo tanto, pero al yo ver esto en la mañana, que me pongo a leer y veo que en todos los portales de internet y periódicos están
estos números, estas encuestas, me llamó muchísimo la atención ese 12%. Y yo he dicho en otras ocasiones, he venido diciendo, que primero, al no estar compacta y unida la oposición, obviamente van a permitir que el presidente Luis Abinader pueda seguir creciendo. Pero lo otro es, ¿qué temas ha elegido el presidente Luis Abinader como estandarte de su campaña electoral para su próxima reelección? Y aquí viene este análisis desde mi punto de vista, desde el punto de vista del charro bachatero, el por qué ha aumentado 12%. Y pongan mucha atención. Miren, los temas que se van suscitando durante una campaña electoral son importantes para decidir en el equipo de campaña qué estrategia van a usar para poder abordar ese tema, obviamente en beneficio de la candidatura. Y aquí hay dos temas que se le cruzaron a Luis Abinader en su justo momento. Por eso yo siempre les he dicho, y aquel que me ha seguido desde hace tiempo para analizar cómo se ha venido desarrollando la campaña de Luis Abinader, he dicho que los tiempos en la política, los tiempos en las campañas electorales son fundamentales o para aumentar tu porcentaje de votos, tu intención de voto, o para disminuirlo. Dependiendo de cómo sea tu declaración y cómo aborde el candidato el tema en cuestión, o vas a aumentar o vas a disminuir. Una mala respuesta, una mala declaración a un tema trascendental en un momento determinado puede quitarte muchos puntos. Pero una declaración que a lo mejor pudiera parecer simple, pero que sea acertada y que sea lo que el votante quiere oír, te puede aumentar los puntos. Y esta es la razón por la cual el presidente Luis Abinader ha aumentado 12%. Primer tema, el tema que tiene que ver con los vecinos, con la hermana República de Haití. Ese tema es muy importante. Desde que el presidente Luis Abinader decidió cerrar esa frontera, yo dije, de hecho lo dije en otro programa en el que yo participo, y creo que aquí también lo dije en un corte, en un video, ese tema le iba a aumentar al presidente Luis Abinader 100,000 votos. Eso fue lo que yo dije. Yo no hablé de porcentaje, hablé y me atreví a ser osado y decir que ese tema, el haber cerrado la frontera, el haber mostrado esa firmeza, ese valor que quería ver el pueblo dominicano ante esta problemática del desvío del río Masacre, fue fundamental para que la campaña de Luis Abinader viniera creciendo poco a poco, paulatinamente, pero iba creciendo. Fue muy criticado por varios sectores el presidente Luis Abinader cuando cerró la frontera. Me acuerdo bien que se lo acabaron, que cómo es posible que los comerciantes, que el negocio, que ese intercambio comercial estaba afectando demasiado a los empresarios, etcétera, etcétera. Pero yo decía en su momento que ese tema, que es muy nacionalista, que es muy urgente para el pueblo dominicano, era trascendental saberlo manejar bien por Luis Abinader para que su popularidad y para que su intención de voto fuera creciendo. Y así lo ha estado haciendo. Ojo, no lo estoy defendiendo, porque no va a faltar aquí el mediocre que me diga que yo soy bocina. No estoy defendiendo eso, solamente estoy analizando estos números de esta última encuesta que ya están prácticamente a un mes de las elecciones, y esto es importante. No estoy defendiendo a Luis Abinader y no voy a defender a Leonel, ni a Abel, ni soy de ningún partido, para que quede claro. Simplemente es un análisis que yo estoy haciendo, que yo estoy compartiendo con ustedes, y que si están de acuerdo conmigo, lo comenten aquí abajo y lo compartan. Pues bien, este tema que vino desarrollando otros dentro del propio tema haitiano, fue haciendo que la campaña y la estrategia de Luis Abinader se enfocara plenamente en escuchar lo que quería el pueblo dominicano con ese tema y obviamente ejecutarlo. Una declaración muy importante que aplaudió el pueblo dominicano, y que eso se está traduciendo en este 12% de aumento de intención de votos,
es cuando el presidente salió a decir tajantemente y con fuerza no a los campos de refugiados. Cuando se puso en autoridad Luis Abinader con la ONU y con organismos internacionales, con Estados Unidos y demás, para decirles que no iba a permitir ningún campo de refugiados en este país. Eso lo aplaudió la sociedad dominicana, eso quería escuchar, por consiguiente también le aumentó esa intención de votos. Es muy importante que tengan bien claro eso. Hasta el momento, los asesores de Luis Abinader han sabido tratar ese tema, lo han sabido abordar. ¿Se acuerdan cuando cierra la frontera? Inmediatamente manda a casi todas las Fuerzas Armadas a custodiar esa frontera. ¿Se acuerdan ese show de helicópteros, de aviones, de drones y demás? Eso es lo que quería el pueblo dominicano. El pueblo dominicano necesitaba ver eso en la frontera. Y lo hizo. Luis Abinader lo hizo. Y por eso se está acrecentando su intención de votos. El otro tema que es muy importante. Cuando el presidente Luis Abinader empezó en campaña, para antes del 20, él utilizó un tema muy importante. No a la corrupción. No vamos a permitir que nada ni nadie, sea quien sea, entre en actos de corrupción en República Dominicana. Quien se atreva, me acuerdo muy bien que así lo dijo, no importa la jerarquía del partido, no importa quién sea, va a ser castigado con todo el rigor de la ley. Ese fue un tema muy interesante que por eso el pueblo dominicano de alguna manera le dio su voto, porque ya venía estando cansado el pueblo de esa corrupción del PLD. Cuando escucha este discurso tan tajante, tan creíble, que en su momento se lo compró el pueblo dominicano, obviamente lo llevó a la presidencia. Pero en estos años, casi 4 años que lleva de presidente, y con su intento de justicia independiente, no había habido ningún apresamiento, ninguna sentencia a un pez gordo que tuviera que ver con los dineros mal habidos dentro o fuera del gobierno, dentro o fuera de una campaña electoral. También la gente quería ver eso. Cómo se criticaba tanto, ¿no? Estos dineros mal habidos que llegaron a la campaña del presidente Luis Abinader, y que la gente quería respuestas para eso. Y oh sorpresa, hace algunas semanas, semana y media, por fin el exdiputado Miguel Gutiérrez fue condenado en los Estados Unidos 16 años por transitar esas sustancias ilícitas más lavado de activos. Ese era un miembro del PRM, que en su momento perteneció al PLD durante muchos años. Desde el 2014 él ya estaba operando en estas actividades cuando pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana. Después brinca al PRM y todo el mundo sabe cuando él le dice a Luis Abinader que él se encarga de buscar los votos y que él va a aportar a la campaña. Entonces, este tema de Miguel Gutiérrez, el exdiputado, para Luis Abinader, el haber cooperado, como él mismo lo dijo, en conjunto con las organizaciones de los Estados Unidos que tienen que ver con las sustancias ilícitas y demás, esa declaración que hizo, que él fue el que ayudó, que el gobierno dominicano fue el que ayudó para que este apresamiento se diera y para que esta sentencia de 16 años se diera, aumentó también la popularidad del presidente Luis Abinader, porque la gente quería ver preso a alguien así, a alguien que era un diputado, que venía trabajando desde el PLD en esas acciones mal habidas, que estaba apoyando a una candidatura y que finalmente, según los PRMistas, no sabían a qué se dedicaba, no tenían conocimiento de eso, pero finalmente aceptaron el dinero, se inmiscuyeron con Miguel Gutiérrez, pero después reculan, después se dan cuenta y entonces utilizan ese tema muy bien para poder darle a la gente lo que quería. Es decir, este gobierno está comprometido con atacar la corrupción, con atacar a las personas
que se dedican a la política, pero que hacen cosas indebidas. Este tema, estos dos temas, fueron trascendentales para que Luis Abinader viniera creciendo en intención de votos. Y si a eso le sumas que esta oposición rara, como lo dijo Danilo Medina, esta oposición que fue débil, que no fue compacta ni tajante por problemas con sus líderes, por problemas personales, Danilo Medina y Leonel Fernández, pues obviamente hicieron que el presidente Luis Abinader hiciera lo que pudiera en este campo de buscar los votos para mayo. Por eso es que estamos viendo estos números. Y ese número donde dice que el 50% del dominicano dice que va bien el país, a mí sí me preocupa. Me preocupa porque por otro lado hay otra pregunta en esas encuestas. El tema más urgente a resolver o el que más le preocupa al pueblo dominicano es el alto costo de la vida. Ya no es la inseguridad. Ahora mismo los dos problemas fundamentales es el alto costo de la vida y el desempleo. Hace meses en esta misma encuesta, uno de los tres principales problemas que le afectaban mucho, que le preocupaban mucho al dominicano era la inseguridad. Eso disminuyó un poco, según la encuesta, pero seguimos viendo en noticias robos, atracos y todo lo demás que la gente no puede salir a sus casas, de sus casas tranquilamente a trabajar o a estudiar porque vive con temor a ser asaltado. Entonces, si por un lado el país dice, el 50%, que este país va encaminado, ¿no?, al bienestar, que va por buen camino, entonces, ¿por qué siguen, ¿no?, esas protestas del mismo pueblo diciendo que este país no ha hecho el cambio, que este país solamente ha sido una promesa? Todo el problema de Aerodón, por ejemplo, los problemas de los préstamos internacionales que se han pedido, que ya van cerca de 40,000 millones. Ningún gobierno ha hecho esto en la historia de la República Dominicana, pedir tanto dinero prestado a organismos internacionales en tan poco tiempo. En menos de 4 años ya Luis Abinader había roto el récord. Por eso digo que no creo en las encuestas, porque hay temas que siguen estando como prioridad para el dominicano y que siguen atacando. El pueblo dominicano no aprueba los préstamos. El pueblo dominicano ha repudiado y ha criticado tajantemente al gobierno de Luis Abinader por pedir tantos préstamos. Pero por otro lado dice que va en buen camino. Entonces, por eso es que no creo, por eso es que son contradictorias. Pero estos son mis dos elementos para mí de por qué Luis Abinader ha estado aumentando en las encuestas. Señores, el presidente Danilo Medina, que se aferra a decir que va a haber segunda vuelta, aquí está la mayor prueba de que no será así. Y lo que dije el otro día en otro video, el objetivo de Luis Abinader es terminar con un más de 62% de los votos, porque primero tiene un objetivo personal para destrozar a Danilo Medina. Acuérdense que Danilo Medina ganó con un 62%. Y Luis Abinader quiere romper eso para poder tener más legitimidad y decir, bueno, ven, yo logré hacer que más del 62% o el 65% de la población dominicana me volviera a elegir porque estoy haciendo una mejor gestión que el propio Danilo Medina. Entonces, por consiguiente, voy a tener más legitimidad de seguir en el cargo para que también empiece a trabajar para el 28, porque el PRM se quiere quedar 5 o 6 periodos más en la República Dominicana. Recuerden, soy Fernando González, el Charro Bachatero. Recuerden suscribirse, comentar, compartir y nos vemos hasta la próxima.